Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, porque no sabemos cuándo nos estaréis escuchando, cuándo nos estaréis viendo, porque evidentemente pues ahora estamos en YouTube, pero este programa también estará en iVoox. Y por aclamación popular, vuelve a estar todo y que teníamos dos partes más. Jorge Valle, ¿cómo estás, Jorge, amigo mío? Pues la verdad es que encantado de volver, parece que gustó. La gente que nos vio, efectivamente hubo un pequeño clamor y bueno, pues realmente a uno le da gusto hacer cosas que le gusten a la gente, que tengan un efecto. Y ya que uno pues dedica parte de su tiempo a hacer esto, pero si ves que otros seres humanos de alguna manera están cogiendo hilo, están aprendiendo, están utilizando esa información para, unido a lo que ellos ya saben, aumentar cultura de estos temas, pues la verdad, satisfecho y con ganas de repetir, sí. Hace muy poquito hablamos contigo sobre la corriente Omnis Diabolis, Mm. una corriente, la verdad, que yo evidentemente pues no había jamás puesto este nombre, pero sí que evidentemente pues la he relacionado muchas veces, ¿no? Con la demonología, con las posesiones, con avistamientos ovnis, visitantes de dormitorio. Todo esto de alguna forma está interrelacionado. Eh, Jorge, a mí me gustaría que hoy profundicemos mucho más en lo que hablamos el otro día, puesto que ya sabes tú que el tiempo es el que es, no lo podemos ni curvar ni multiplicar, pero sí que quedaron muchísimas cosas en el tintero. Entonces me gustaría hoy, Jorge, profundizar mucho más en todo esto que es la corriente OVNIS Diabolis y profundizar, evidentemente, pues, en algún caso que tú también pues, conozcas y, por ejemplo, también, ¿no? Ahora hablábamos justo antes de empezar a grabar sobre una serie de películas que son muy conocidas y que muy probablemente muchas de las personas que nos estén viendo y escuchando hayan visto. Sí, efectivamente, yo recurro mucho al tema del cine porque inicialmente algunas personas, algunas voces, y no sin falta de razón, pues podrían decir, separemos un poco cine o producciones cinematográficas de lo que realmente es el estudio de los fenómenos anómalos, en este caso, el lado más oculto que podría existir dentro del fenómeno OVNI, así yo lo denuncio en mi libro, así yo lo creo, y por cierto, quisiera invocar el hecho de que me llegó ya tu libro, que por Vale, cierto, vale. no ajeno al interés que me produjo el primer momento, ya voy por la página 78. Madre mía, es un Lo que libro yo, para hacer pocos amigos, ¿eh? Por eso yo me estoy ganando una muy mala reputación entre la Iglesia y la Inquisición del Misterio. bueno, yo te digo una cosa, cuando una persona es sincera, es honesta, como creo que es el caso de ambos, que estamos ahora mismo aquí reunidos, y yo tampoco, pues, te soy sincero, me han entrevistado ya de un montón de programas diciéndose mi vida, efectivamente tengo mi propio podcast hace muchos años, pero no soy una persona especialmente interesada en monetizar, en buscar el interés económico, etcétera. No me atrae, no es un tema que yo lo ande buscando. Sí que también es verdad que yo he escrito y he publicado algunos libros, pero efectivamente no es con el interés. De hecho, mi último editor, Moisés Rojas, le dije, renuncio a todo tipo de ganancia, no quiero ni un duro, con el fin simplemente de que si yo no gano nada, pues a lo mejor podemos con ese precio más asequible llegar a más gente. Lo que se trata es de, igual que se dice cuando uno estudia la Biblia, y en cualquier denominación cristiana te dice que el que descubre a Dios a través del testamento se compara con el que ha encontrado un tesoro. Es algo muy valioso. Y entonces enseguida, cuando alguien encuentra algo muy valioso, imaginemos una persona que llegara a colarse en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Querrías enseguida compartirlo, decírselo a todo el mundo, ¿verdad? Porque uno piensa, yo ahora mismo estoy leyendo este libro y sé bastante de ufología. He dedicado, pues, 2/3 de mi vida a estudiar el fenómeno OVNI. Pero aquí estoy también viendo otro punto de vista, las cábalas, las ideas de otras mentes, de otros seres humanos que me aportan una riqueza. Yo sigo leyendo a mis 50 años. Y sobre todo, alguna gente, por ahí algunos comentarios me gustaron mucho de personas que, oyéndonos el otro día, dice, ahora he aprendido a expresarme mejor gracias a la entrevista que os vi. Decía una persona, tengo que decir que yo soy profesor profesional de una de mis 5 profesiones y he formado adultos. Es decir, entonces tengo unas cualificaciones, por así decirlo, unas ideas muy claras de cómo tener claro primeramente una idea. Recordemos aquellas lecciones
aburridas de la EGB, los profesores en la primaria, o los que fuimos a formación profesional, a bachiller, y decían, primeramente, tener clara la idea, y luego recordemos los malos y los buenos profesores. Aquellos profesores que nos hacían odiar las matemáticas, odiar la historia. Recuerdo una ocasión en formación profesional, en el año 94, de 30 que éramos en la clase de administrativo, todo el mundo desapareció y solamente estaba yo para recibir las clases de inglés. El profesor llegó y dice, Jorge, ¿qué hacemos? Nos vamos a hacer gárgara, nos vamos por ahí a orinar. Dice, yo a ti clase no te voy a dar, además el que más sabe de inglés. Dice, vámonos a dar una vuelta. Y allí se quedó la clase desierta. ¿Por qué? Porque hay veces que el profesor no transmite el ímpetu, la emoción, o sea, transmitir información no puede ser un acto monótono. Tú tienes que transmitir a la gente y la gente tiene que conectar contigo, debe sentir esa pasión. La información no puede ser una repetición monótona, repetitiva, siempre lo mismo. Por eso hay algunos presentadores, por eso hay algunos realmente personas que conectan, o profesionales, periodistas que conectan muy bien y son gente que se llegan a hacer famosos, y otros que duran 4 días y no pasan ni de las prácticas. Hay Entonces, gente que transmitir tiene mucha información, labia, mucha labia. no, y saben cómo conectar, te transmiten la emoción. Yo siempre pienso que la información debe ser veraz, efectivamente, como se dice en primero de periodismo, la información debe ser veraz siempre, las mentiras se las dejamos al diablo, a Satanás, y que él disfrute de ellas. Pero el que divulga, el que transmite información, en este caso tú y yo, nosotros, la información veraz, llena de emoción, con el mejor deseo, y como si fuera la primera y la última vez de nuestra vida que estamos delante de un micrófono. Fundamental, fundamental. Y luego, lógicamente, conocimiento profundo de los temas. Yo ya digo, ya desde el año 89 hasta hace 10 segundos, que todavía he leído unas pocas páginas de tu libro, aprendiendo, recibiendo información y deseando transmitirla a la gente. Pero insisto, el cine, hablamos el otro día, dimos algunos títulos de películas, pues hay algunas películas, tú también hablaste de Constantine, y tiene Sí. un montón de mensaje, un montón de mensajes esa película. Yo esto del cine lo aprendí, y lo digo en mi primer libro, Más allá de la fuerza, del año 2005, donde yo hablo del lado oculto de la saga de cine La Guerra de las Galaxias, Por Star Wars. cierto, déjame que te haga y discúlpame que te interrumpa, que no suelo interrumpir, pero antes de que se me olvide, ¿cómo se llama tu podcast y dónde lo podemos encontrar? Bueno, está en iVoox, llevo ya desde el año 2008 o 2009. Ujú. Es un podcast muy pequeño donde acuden pues 200, 300 personas. He logrado conectar con una serie de personas que conectan con mi idea y que realmente pues están esperando cada semana o cada semana y media su dosis de, yo no sabría cómo llamarlo, paleoastroteofología, en fin, yo no sé cómo llamarlo. Metemos un poco de teología, un poco de ocultismo, a veces hablamos de fenómeno OVNI, de las experiencias que tienen las personas, experiencias personales, y que les llevan a preguntarse por todo esto. Y bueno, pues en iVoox, el lado oscuro, o el lado oscuro radio, es una forma de acercarse. Pero sí, ya digo que es un podcast muy particular, muy personal, donde a mí me gusta muchísimo la religión y trato bastante ese tema. No sé si a lo mejor alguien probará y le resultará como el queso azul, que no todo el mundo le gusta, ¿no? Pero también es verdad que al que prueba el queso azul y le gusta, es verdad que repite. Desde luego. Desde luego, pues disculpa, por este pequeño No, inciso, pero no, más que nada igualmente. para que las personas también te puedan localizar y sepan que estás ahí en iVoox haciendo este Sí, trabajo, porque muchas veces, hombre, uno podría pensar, ostras, es que un podcast, señores, da mucho trabajo. Muchas veces, bueno, cuando yo hago una entrevista como contigo, por ejemplo, es sí, cuando menos sufro, ¿no? Porque de alguna forma eres tú el que vas a ya, aportar todo este conocimiento y yo solo te voy a hacer una serie de preguntas, ¿no? Que intento, pues, sí. de alguna forma que puedan ser representativas de las personas que nos están escuchando. Pero, hombre, cuando tú te preparas un podcast, y esto, vamos, lo sabemos nosotros porque aquí páginas y páginas y páginas para recopilar información. Yo ahora mismo estoy preparando un programa sobre Ramanujan, un matemático hindú. Yo no Ah, conocía. Algo increíble, increíble. Pero lo más increíble es de dónde viene el conocimiento, ¿no? Yo no de un conocía dios. este. Por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces, y me lo comentó Moisés Garrido y dice, "Oye, tienes que explicar esta historia porque esta historia es increíble". Y efectivamente, esta historia es increíble. Y Moisés me explicó una serie de cosas, pero investigando el caso de Srinivasa Ramanujan,
he encontrado aún cosas que me parecen realmente increíbles, ¿no? Aún más increíbles. Por lo tanto, ostras, muchas veces un podcast implica horas y horas de trabajo, de buscar información, de recabar. O Sí, sea, hay sí. esta parte que, bueno, pues de alguna forma también las personas que nos escuchan, a aquellos que hacemos podcast, pues también agradecen, ¿no? Muchas veces horas y horas de conducir por la carretera, carreteras a oscuras, autopistas, viajes en los que estás completamente solo y nosotros, de alguna forma, somos esos compañeros de viaje invisibles. Sí. Sabes que yo creo bastante que, porque para entender este tipo de situaciones, a lo mejor nos desviamos un poco de lo que vamos a tratar hoy, pero creo que va a ser también interesante. Yo, durante mi vida, y comenté que el encuentro con aquellos ovnis en los años 78 y 81, teniendo yo pues como 5, 6, 7 años, y en la parte norte de Toledo, en aquel pueblo cerca de Griñón y de Illescas, creo que el contacto, y lo dices tú aquí, o lo dice José María Casasuguet, eh, el encuentro con un ovni no es que cree un vínculo con lo paranormal, pero puede potenciar o incentivar o despertar habilidades que el ser humano puede tener, en este caso latentes, pero dormidas. Yo no sé si eso fue así o no. Lo que sí sé, insisto, y lo diré hasta que me estén enterrando, es que a raíz de aquellos avistamientos ovni se dispararon en mi vida y en la de mis familiares cercanos encuentros cercanos de dormitorio, o sea, o visitas de dormitorio. En mi caso, empezaron a sucederme poltergeist, el avistamiento del fantasma que conté con mi padre. Yo no sé si fue antes o después de aquellos avistamientos ovni, pero pienso que fue después. Mi hermana empezó también a tener, o sea, toda mi familia se vio involucrada y es muy curioso porque efectivamente parece que de alguna manera el encuentro con el fenómeno ovni, en segunda fase, fue en este caso, nos despertó a toda mi familia una serie de habilidades. De manera que yo estoy casi convencido, estoy prácticamente convencido. Y de hecho me he dado cuenta que en sueños yo durante mi vida he recibido información, no sabría decirte ya si sobrenatural o extraña. De hecho, yo en sueños he tenido advertencias de futuro, a lo mejor cosas absurdas. Recuerdo en cierta ocasión que estaba durmiendo una tarde, soñé que llovía y se me estropeaba la bicicleta y cuando me levanté a las 3 horas de aquella siesta, salí al exterior y digo, ah, coño, ha llovido. Y la bicicleta, me querrás creer o no, pero había llovido, había caído agua en la bicicleta y no funcionaba. ¿Cómo pudo venir esta información a mí a través de un sueño con 3 horas, 2 o 3 horas de antelación? Puede parecer una estupidez, pero esto que te digo fue cierto. A ese nivel y con cosas muy simples, he tenido varios sueños en mi vida eh, que con unas horas de antelación me han reproducido cosas que después han ocurrido. Los psicólogos hablan de que el ser humano, la mente es muy complicada. La mente es muy complicada. Para ello hay que estudiar, yo esto lo estudié en filosofía y en psicología en bachiller superior, hace ya bastantes años. Los sustratos más básicos del cerebro empiezan en la columna vertebral, el tallo encefálico, el sistema límbico, el complejo R, la glándula pineal, que algunos esoteristas dicen que es esa mazorca que sujetaba a los dioses egipcios y que nos recuerda que el ser humano tiene poderes ultrapsíquicos. Existen unos más desarrollados que otros. También es verdad que hay seres humanos que tienen la capacidad para tener la voz de un barítono alto o un tenor, y yo lo intento en la ducha y no lo consigo ni con la mejor voluntad del mundo. Pero así lo consiguieron fue Freddie Mercury, que era barítono alto, el Carreras, el Kraus, toda esta gente, ¿no? Entonces, alguien dice por ahí, lo que un ser humano puede hacer, todos lo pueden hacer, con concreciones. No todos podemos llegar a ser, o este que tú has dicho, que a través de un sueño creyó entender que una deidad hindú le transmitía una serie de nuevas ecuaciones para resolver problemas que hay en este momento de la historia y que de habérselas transmitido a lo mejor hace 15 siglos no hubieran valido, no se hubieran entendido y no hubieran sido nada útiles. Es que el cerebro está preparado, es como una antena dipolo que está recibiendo información del cosmos. Y luego también los psicólogos hablan de que hay 25 estados alterados de conciencia. Está el estado de estupor, el estado de embriaguez, el estado hiperalerta. Hay 25 estados alterados de conciencia. Y bajo ciertas circunstancias yo me he dado cuenta que haciendo cosas simples, donde de repente los dos hemisferios del cerebro quedan como desconectados temporalmente, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, estar barriendo o estar lavando los platos. Yo lavo los platos en mi casa. Me he dado cuenta que en esas tareas tan sencillas, la mente se me queda más abierta de lo normal y tengo hasta ideas magníficas.
ideas extraordinarias que luego yo aplico en mi vida y en sueños, no solamente a mí me han transmitido información, sino que yo te puedo asegurar que algunos de los libros que he escrito, la información me ha venido, no sabría decirte si telepáticamente o de una forma parecida, pero los libros que yo escribí, entendiendo y dando a entender a mis lectores el lado oculto parapsicológico, esotérico y teológico que hay en la saga de la Guerra de las Galaxias, que tengo 4 libros escritos, yo estoy convencido de que esa información, sí, yo algunas cosas las he leído, pero era como si me estuvieran, inclusive durante el montaje del libro, como si alguien me estuviera diciendo, no, este capítulo no, este capítulo llévalo más al principio, cambia, borra completamente esta línea, como si alguien realmente me estuviera dictando desde otro plano, y yo estoy convencido de que el ser humano que está con sus antenas abiertas, en un sentido espiritual, recibe información de otros planos. Ya quien manda la información, sí te tengo que decir honestamente, no tengo ni idea quién es. No sé quién es. Desde luego, hoy mismo, ¿no? Escuchaba a Arnaude en un podcast que tiene Moisés en iVoox, muy interesante, que es el de Paradigmas. Y ahí escuchaba justamente esto, ¿no? Que muchas veces sí que es verdad que podemos pensar que hay mucho engaño en la adivinación, en muchas cosas, pero que hay personas que son capaces de adivinar cosas de una forma totalmente sorprendente, ¿no? Que él mismo había podido, de alguna forma, recabar muchos ejemplos de personas que habían sido capaces de adivinar muchísimas cosas, y él mismo decía que no sabía exactamente cómo se producía todo esto, ¿no? Incluso hoy escuchaba también, después de he ido a andar varias horas, y yo lo que hago siempre me llevo un pequeño aparatito que es este, y ahí pues voy escuchando los podcasts, y escuchaba también a Sinesio Darnell, ¿no? Que también explicaba todas estas cuestiones, todas estas, no sabemos, entidades que llegan a plasmar ideas en nuestra cabeza, ¿no? Y esto es lo que le sucedió a Ramanujan, pero no solo a él, sino que Tesla también lo decía, ¿no? Bueno, pero no nos desviemos del tema, Sí. Jorge. Yo creo que vamos a volver al cauce de este asunto tan interesante que nos trae hoy aquí a hablar y a conversar contigo nuevamente. Y es estos, ¿qué son? ¿Qué son estas entidades negativas? ¿Qué pueden llegar a producir? ¿Cómo se pueden llegar a manifestar? Pueden llegar incluso a provocar fenómenos físicos. Y hay una frase que se repite una y otra vez, y es que la mejor baza del demonio o del diablo es pensar que no existe. ¿Hasta qué punto eso es realidad? ¿Hasta qué punto eso es mentira? ¿Existen seres buenos? ¿Existen seres malos? Como verás, te he planteado aquí un a bocajarro, un montón de preguntas, de cuestiones que seguramente las personas que nos estén escuchando se van a preguntar. Y luego, otra vez, que el otro día hablábamos de estas películas, ¿cómo es que Hollywood tiene esas claves y por qué nos lanzan esas claves? Y esos guionistas o tienen una imaginación que es realmente increíble, o muchas veces solo faltaría esa frase de basado en hechos reales. A la última pregunta no sabría muy bien responderte, pero me recuerda el final de la película Communion, basada en la vida de William Strieber, interpretado por un actor que para mí es un actor muy especial. Le he seguido muchas de sus películas durante mi vida y también ha intervenido en varias películas como Ángeles y Demonios, etcétera, etcétera, que es Christopher Walken. En el final de la película Communion de 1989, donde él encarna a la vida al escritor neoyorquino William Strieber, que afirmó haber tenido unas abducciones en el año 85 y que desarrolló la hipótesis, no teoría, el otro día se me olvidó decirlo y es importante, hablando de cierto libro de cierto ufólogo de que estamos tratando en esta fecha que yo estoy leyendo, y esta persona habla de su teoría. No es una teoría. En páramos científicos, lo que se llama el método hipotético deductivo de investigación científica, hay 4 pasos. Observación de un fenómeno en condiciones controladas de laboratorio, reproducción de ese fenómeno, elaboración de las primeras hipótesis de trabajo. Una hipótesis, desde el punto de vista científico, es una conjetura sobre una observación aún no constatada. Esto es lo que hacemos nosotros, hipotetizamos. Y cuando ya se ha desarrollado en laboratorio y hay pruebas evidentes del trabajo que estamos realizando,
¿ya? O sea, por ejemplo, la teoría de la deriva de los continentes, que es algo demostradísimo por la ciencia, o de la dilatación del tiempo a velocidades cercanas a la de la luz con respecto de un observador en reposo que ve a un observador en movimiento en esa nave a la velocidad de la luz. Entonces ya hablamos de teoría. Una teoría no es una conjetura sobre una observación o una constatada. Una teoría es un cuerpo de leyes bien establecido. Insisto, la evolución de las especies, la teoría de la dilatación del tiempo a la velocidad vigente a la velocidad de la luz o la deriva de los continentes sobre la corteza terrestre. Cuando llegamos a este páramo tenemos que darnos cuenta de que lo que nosotros hacemos son hipótesis, hipotetizamos, no teorizamos. Teoría es paso final del método hipotético deductivo. Nadie tiene aquí todavía teorías porque estaría ya descubierto todo. Has hecho una pregunta muy interesante y él al final de la película de Comunión dice, creo que los extraterrestres que vi, la mujer dice, quizás sea Dios, dice, quizás es el resultado de la evolución de la mente de alguien súper inteligente. Son máscaras de Dios. Los extraterrestres, esos supuestos extraterrestres, esos señores que van en esas naves, dicen de otros planetas, podrían ser máscaras de Dios. Todo es Dios, dicen algunos filósofos. Bien, al respecto de la primera pregunta que me hiciste, ¿cómo se manifiestan estos seres? ¿Qué poderes tienen? ¿Cómo actúan? Resulta que estos seres tienen una vida caótica. Y esto yo lo he descubierto a través del estudio de la ufología, de la casuística y por mi conocimiento del ocultismo. Y también, en cierto modo, por cómo se manifiestan estos seres, cómo se manifestaron en la antigüedad en la historia teológica. Los dioses de Justan, por ejemplo, que empezaban a pedir ya sacrificios y eran aparentes dioses, pero no eran tales dioses. No hay más que un dios. Esos otros dioses son dioses pequeñitos, semidioses, usurpadores, farsantes, que lo que hacían era exigir sacrificios para imitar al dios que ellos conocían y obtienen gran satisfacción en imitar a ese Dios que ellos han conocido y a que quieren imitar a toda costa. Tienen una dicotomía importante en sus vidas y ahí podemos descubrir que son auténticos, porque estos auténticos seres adopten el disfraz que adopten, da igual, no interesa tanto si aparecen como incubos o sucubos, como supuestos almas de supuestos muertos o como supuestos señores de otras sistemas solares, de otros planetas, otros sistemas estelares. El problema está que ellos, por un lado, intentan esconderse y para eso utilizan el disfraz, pero por otro lado tienen una necesidad insana que su propia naturaleza caída les obliga a llevar adelante, en la cual en el fondo quieren constantemente darse a conocer. O sea, es realmente como jugar al gato y al ratón, ¿no? Es algo muy extraño. Por un lado intentan esconderse y por eso tienen un tiempo muy limitado en sus apariciones, pero por otro lado están deseando manifestarse para exigir esa adoración o ese seguimiento de los seres humanos de los cuales nosotros somos testigos. Lo que yo he aprendido a raíz del estudio de la ufología, en este caso un tema que me apasiona, que es el tema de los humanoides, en los 333 tipos que logró basar y datar el ufólogo portugués, eh, creador del libro Morfología de los humanoides extraterrianos, Jader Humberto Pereira, creo que fue en el año 1974, y J.J. Benítez, que afirma que según sus estudios de 40 años en la ufología, él data no como Jader Pereira, sino que él está convencido de que hay entre 1000 y 1300 tipos de taxonomías o de morfologías distintas. Sisto Paz, por ejemplo, yo cuando lo tuve en mi casa hace unos años y hablé con él, dice, no, Jorge, yo realmente creo que hay entre 60 y 66 tipos distintos. Bueno, es verdad que entre los 60 y 66 que dice Sisto Paz, los 300 de Jader Pereira y los 1000 y pico de JJ Benítez, hay mucha diferencia. Yo personalmente me acerco más me estaría entre el estudio de Jader Pereira, 300 y pico casos de humanoides, a los 1000 de JJ Benítez. ¿Por qué? Porque son capaces de representar todas esas morfologías. Ahora, dentro de que muchas de ellas yo estoy seguro que son un disfraz, es decir, son un aspecto falso, y el otro día te comenté de que la persona que a mí me abrió los ojos con el tema OVNI, el Jesús de Alicante, me dijo, y te he pasado de hecho títulos de libros, donde inclusive me demostró algo que yo no conocía en el tema OVNI, que era que muchas abducciones realizadas sobre todo en suelo americano, no norteamericano, sino desde Alaska hasta Ushuaia, toda América, y allí no sé por qué es muy manifiesto el fenómeno OVNI y sobre todo te podría dar la cita de varios lugares, concretamente Detroit, cualquier parte de Brasil, México, sobre todo México, del Distrito Federal,
ciertas zonas de sierra de Argentina, Erx, el Roncador, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte de Perú, pero la parte de Perú, ya sabemos que Perú es todo linda al Pacífico, pero la parte más costera de Perú. Las razones no lo sé, pero estas zonas que he determinado son muy calientes en el fenómeno ovni, como aquí en España, pues sabemos que el Coto de Doñana, la zona del Levante, la zona también de Bilbao, el País Vasco, siempre han sido zonas muy especiales. Y Luis José Grifol nos diría que Montserrat, Montgat, Turó del Mar, en fin, una serie de sitios que también han sido muy especiales. Entonces, en cada continente, en cada lugar, hay unas zonas especiales, unas zonas ventana, y hace años hizo famoso también los avistamientos de un tipo de Cantabria, no recuerdo exactamente la parte de Cantabria, y este hombre se convirtió en uno de los grabadores y fotografiadores de casos ovni, pues, ¿dónde era? El Pico Jano, es una especie de monte que hay en la parte de Cantabria, el Pico Jano. Este señor, Santiago Sánchez, el cazador de ovnis, y prácticamente este hombre reproducía avistamientos ovni a voluntad. ¿A ti te suena, Artur? Santiago Sánchez. Se hizo muy famoso Sí, este hombre. justamente Santiago Sánchez, si no me equivoco, ahora, mira, estaba buscando esto justamente porque yo creo que hace muy Un hombre con poquito, gafas, bajito. sí, yo creo que Moisés Garrido creo que incluso le ha dedicado un artículo, Sí. porque, a ver, espera, estoy buscando aquí a ver si lo encuentro. A ver, lo tenía yo por aquí, porque justamente estaba buscando esto porque es algo que no sé dónde lo he guardado. A ver, claro, por aquí, a ver si lo encuentro por aquí. Y es que parece que siguen a este hombre. O sea, es Ah, increíble, es como un genio de la lámpara para el tema ovni. sí, Es increíble. este hombre, a ver, ¿dónde está esto? Es que yo creo que lo tenía por aquí. A ver, es que al final, aquí está, creo que lo tengo aquí. A ver, Fernando García, ¿no? Me decías tú, seguramente. No, yo lo conozco como Santiago Sánchez, Santiago Sánchez, no, en, pues en no, no, Cantabria. no, pues no, yo pensaba que no, pues Pero vamos, no, seguramente habrá más gente, ¿eh? sí, no Era en la conozco. zona del Pico Jano y un lago, no recuerdo el nombre del lago, claro, yo en mi cabeza llevo muchas cosas y yo no vengo a estos programas con unos folios, es todo de cabeza. Entonces, pero simplemente era por comentarte que hay personas que parece que son un poco como el flautista de Amelín, ¿no? O Ujú. sea, tocan unas notas y van detrás, los ovnis detrás de ellos. Sisto Paz es un poco también algo así. Bueno, para esto había diferentes corrientes de pensamiento también y había algunas hipótesis con las que podríamos trabajar. Pero con respecto al aspecto que toman estos seres, por separado que algunos sean simples y meros disfraces, yo estoy convencido que algunos de esos aspectos, por ejemplo, en Brasil se vieron durante años, y esto lo recoge Javier Humberto Pereira en su Ujú. morfología de humanoides, había unos tipos de seres que aparecen, que también han aparecido en España. Yo los tengo cogidos en mi segundo libro del año 2011, Catálogo de Humanoides, donde yo, insisto, soy dibujante y yo mismo dibujé estos seres. Pero también los tengo que me lo mandó Jiménez del Oso, bastantes años antes de morir. Me mandó varias de estas láminas firmadas por él y todo, y las conservo en mi domicilio como un tesoro. Entonces, uno de estos seres que aparecía, que creo que tenía entre 3 metros y medio, de 3 a 3 metros y medio de estatura, con un traje rojo muy ajustado, una especie de pecera en la cabeza, se ve que el ambiente de aquí no le iba mucho, o eso nos quería dar a entender, pero el rostro era muy desagradable. Es un rostro, y de estos seres hay muchos avistamientos, tanto en España como se ha visto sobre todo en Brasil. Y tienen una particularidad, que es que tienen el rostro completamente abrasado. Tienen su rostro completamente abrasado. Hay varias estaturas. En la catalogación de Javier Pereira hay tres tipos distintos. El tipo número 3 son mucho más altos, seres de 2 metros a 2 metros y medio, 3 metros de altura, los ojos hundidos completamente en las cuencas de lo que es el cráneo, pero el rostro completamente abrasado. Y yo esto hablé con un amigo mío que es también ocultista como yo y experto en teología, y me dijo, mira, estos seres, yo lo he hablado con compañeros míos que reciben canalizaciones e información por plano astral y les han revelado que estos seres son demonios, o sea, son estos seres caídos, pero de una raza concreta hay muchas razas. Igual que Salvador Freixedo decía en Defendámonos de los Dioses, que hay la mejor catalogación de entidades, la hace la Biblia,
cuando habla de que por el lado de los buenos hay solamente un arcángel, solo existe un arcángel, hay gente que dice que hay varios, solo existe un arcángel, luego hay ángeles, querubines, serufines, etcétera, o querubines, serafines, tal, y ángeles normales, ángelos, o malak, malachim en hebreo, que es enviado, mensajero. Pero por la parte negativa, no sé si es el libro de los Gálatas, nos dice que hay también 4 tipos de ángeles caídos: tronos, potestades, dominaciones y principados. Que yo pensaba que solamente era por su poder o por su ámbito de dominio. Así, por ejemplo, los principados son dueños de naciones, son ángeles caídos que dominan cada uno una nación. Y en una parte del Antiguo Testamento, creo que es en el Antiguo Testamento, nos dice que había un ángel que estaba luchando contra el príncipe de Persia y dice, no, no puedo luchar contra él, es muy poderoso. Y he invocado a vuestro príncipe más excelso, al arcángel Miguel, príncipe de las milicias celestiales, porque una vez que acabemos de luchar contra el príncipe de Persia, tenemos que ir a luchar contra el príncipe de Grecia. Y contra este solo me puede ayudar Miguel, vuestro príncipe más excelso. Es decir, nos está hablando de catalogaciones de poder, pero también existiría, por así decirlo, lo que yo podría denominar aquí razas. En estos seres hay razas, y algunas de ellas se pueden contemplar en estos supuestos avistamientos, que unos serían disfraces temporales, lo que decía Jesús Ponce, que había leído en libros de estos, como te pasé el otro día el título, para que los consigas y tal, muy Sí, sí, interesantes, sí. De hecho, ya he donde una comprado persona de varios de repente, estos, sí. pues en alguno de ellos verás que, como me dijo Jesús, hay estos trances de abducción en los cuales la persona es abducida, queda paralizada, bueno, en fin, la parafernalia de siempre. Sube ingrávido por un rayo de luz hacia arriba y dentro están esperándole, le quitan toda la ropa y, entre otros más o menos extraterrestres, entre especímenes más o menos alien, de repente aparece un señor que no entra en juego en toda la escena y que adopta el aspecto físico o de un ser querido muerto de esta persona que ha sufrido la abducción, o de un cantante o de un actor famoso. Lo ponen en la camilla al lado de los otros que son más o menos extraterrestres, le viola a este señor, o ya les da igual si es hombre o mujer, o viola a esta chica, y cuando acaba de consumarse la violación sexual, ¿qué es lo que delata a estos seres? Como les pasó a los 250 ángeles renegados del Monte Hermón, desde entonces han venido dedicándose a lo mismo, y entonces se transfigura, hace un morphing y adopta su auténtico rostro, un ser horripilante. Y esa es su verdadera naturaleza, no la otra. O sea, se disfraza para poder hacer mejor la violación o que tú te dejes violar mejor por él, adopta el aspecto de un ser querido tuyo fallecido, tu abuelo, tu padre, tu exmujer, tal, o un cantante fallecido. Se puede disfrazar como Michael Jackson, como Freddie Mercury, y cuando ha terminado de violarte, vuelve otra vez a su ser, hace un morphing y recupera su auténtico aspecto, que en todos los casos es monstruoso. Esta es una de las naturalezas que podemos encontrarnos. ¿Poderes que pueden tener estos seres? Yo esto lo Pero, estudio Sí, ¿y de perdón. dónde vienen estos seres? ¿De dónde crees tú que pueden venir estos seres, Jorge? No vienen de otro planeta. No hay otros planetas. Yo lo siento, sé que es una putada y que la gente que tenía esa ilusión, yo la tuve durante 22 años, pero yo no soy capaz de mentirme a mí mismo cuando me miro al espejo y tampoco puedo hacérselo a otros. Hasta donde yo he llegado y hasta donde yo sé, y son bastantes años, y con experiencias personales en segunda fase, ya las conté el otro día, yo estoy convencido de que estos señores tienen todos ellos un referente existencial, tienen un referente en una dimensión paralela absolutamente contigua a la nuestra. De manera que es, como dijo un señor en televisión española, lástima no haberlo grabado, lástima no haberlo grabado. Fue una experiencia alucinante y lo voy a contar rápido. Dice, miren, yo vivo en Almería, soy una persona que no me dedico a estos temas. Fue un programa de televisión española, no me dedico a estos temas, no soy ufólogo, no soy ocultista, simplemente yo estaba mirando el cielo estrellado y de repente me quedé como paralizado y para mí fue como si de repente alguien rompiera el tejido normal del espacio-tiempo a una distancia de mí de unos 10 kilómetros de altura y como a 30 grados sobre el mar, en Almería, se rompió el tejido de espacio-tiempo y como si alguien se asomara, un dios, una entidad inconcebible, me miró, me quedé petrificado, estuve a punto de sufrir un infarto por la impresión y yo creo que esa entidad lo sintió y inmediatamente volvió a la naturaleza del cielo otra vez a su ser, se cerró esa dimensión extraña, una luminosidad de uno, como una especie de, como una ventana, pero recubierta como una especie de brillos y de intensidades azul eléctrico, y ahí se quedó todo. Es decir,
existen las dimensiones. Estamos rodeados, como yo digo en mi primer libro, dedicado a esto del año 2010, Los ovnis del diablo contra Yahvé y la Biblia, Omni Diabolis. Digo, realmente esto es como las frecuencias de una emisora de radio que estamos escuchando en 225.6 megaciclos. Y simplemente con que subamos un poco la frecuencia a 225.7 megaciclos, ¿qué ocurre? Dejamos de ver absolutamente lo anterior y empezamos a ver otra cosa. Pero no quiere decir que la dimensión anterior sigue ahí, pero ya ha dejado de hacerse patente. Y esto sucede precisamente con algo que tú sabes que produce el fenómeno ovni, que se llama el efecto Oz, que yo lo tuve en una experiencia que desgraciadamente no se la puedo contar a nadie y no la voy a contar a nadie en mi vida hasta que esté jubilado, por lo impresionante de lo que me ocurrió. La noche del 20 de octubre del año 2003, trabajando en un lugar a las afueras de la ciudad de La Unión, cerca de Cartagena, eran las 3 4 de la mañana de octubre de ese año, 2003, y realmente pude contemplar ese, antes de que viera lo que yo fuera que vi, que no lo quiero decir, pero realmente fue como si todo, como si el campo, como si los grillos, y estaba delante de una carretera secundaria, pero para que pasaba mucho tráfico, que pasaba de la localidad de La Unión a la carretera general que lleva hacia Cartagena. No pasó ni Dios en la hora que estuve viendo lo que fuera que vi, ¿de acuerdo? Fue como si todo, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo el efecto Oz lo he conocido. Y en mi primer avistamiento ovni de 1978 y en el segundo del año 81, que yo estaba acompañado por mis familiares y mis familiares de repente desaparecieron y estaban a la vista mía, estaban a 20 metros. Inexplicable, yo no sé explicártelo, pero lo he vivido el efecto Oz en 3 ocasiones. Luego el efecto Oz es una campana de irrealidad. Lo que está claro, Jorge, es que suceden cosas extrañas, ¿no? Y hace un tiempo hablaba con Pablo Vergel, que es amigo mío, y bueno, estábamos hablando y me decía, oye, mira, tú que conoces a Dennis Stillings, por favor, pregúntale si conoce a George Hansen. George Hansen, eh, es que hay tantos investigadores que es imposible haber oído hablar de todos, ¿no? George Hansen escribió un libro que se llama The Trickster and the Paranormal, es decir, el engañador, ¿no? El mentiroso y lo paranormal, ¿no? Y este buen hombre, y leo textualmente, fue empleado en los laboratorios parapsicológicos del Rain Research Center en Durham, en Carolina del Norte. Por cierto, yo he hablado de este centro. Y además, él hizo búsqueda podríamos decir, psicológica sobre el comportamiento de la mente humana en los laboratorios de Princeton, en New Jersey. Y además, no solo eso, sino que trabajó en la visión remota, en la Oh, psicoquinesis, en los números electrónicos aleatorios, sobre fenómenos extraños, fantasmas, etcétera, 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 ¿no? Todo aquello está relacionado, Carla, parapsicología. Claro, parapsicología, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿eh? Por yo no sé cuándo fue la fecha, la primera fecha de publicación de este libro, pero yo creo que fue sobre los 80 o 90, no sé exactamente, ¿no? Cuál fue la fecha de publicación de esta primera edición, ¿no? Pero al final, cuando hablamos de ufología, tenemos que hablar de ciencias paranormales, pseudociencias paranormales, podríamos decir. Tenemos que hablar de ocultismo, tenemos que hablar de engaño, tenemos que hablar de otras dimensiones y tenemos que hablar de seres que no entendemos, no sabemos de dónde vienen, y que realmente tampoco no sabemos cuál es el alcance de aquello que pueden hacer, o si realmente también, que puede ser, muchas veces estos fenómenos estén en nuestra cabeza, porque a veces, hombre, no todo el mundo va a ser atacado por un ser de otra dimensión, ¿no? Sino que muchas veces hay personas que lamentablemente, Jorge, tú lo sabes bien esto, tienen enfermedades mentales. Yo una vez tengo una entrevista que no he publicado jamás en mi vida con una señora rumana, que me decía que ella había hablado con Jesús, y además, bueno,
otra serie de cuestiones que no vienen al caso. Y yo lo primero que le pregunto es si ha consumido drogas alguna vez en su vida, me responde que no. Y le pregunto si tiene algún tipo de enfermedad mental y me dice que sí, que era esquizofrénica. Entonces, claro, hay personas que sí que tienen visiones extrañas, que tienen eh, fenomenología a su alrededor que de alguna forma podría ser inexplicable en una primera visión sin ahondar en la vida personal de la persona, pero luego cuando tú eh, profundizas un poquito más, ya ves que hay personas que tienen enfermedades mentales. Pero no es el caso de muchas personas, sino que realmente hay un libro que se llama Yo sé lo que vi y efectivamente pues hay personas que están explicando su experiencia o que sencillamente, Jorge, no la explican porque luego hay un rechazo, el rechazo de la sociedad y el encasillamiento. Hombre, este es un tío raro, ¿no? O sea, estas cosas, este tipo está zumbado, está loco, o no sé, ¿no? O realmente, y te encasillan ahí. Jorge, em, si desgranamos todos estos casos de personas que están de alguna forma, que tienen algún tipo de patología mental, ¿cuántos casos contrastados has podido vivir tú en primera persona que hayas conocido de personas que hayan tenido encuentros extraños, aparte de tú mismo, y que de alguna forma tú creas que hayan sido encuentros contrastables con estos seres? Bueno, sobre todo lo más importante es decir que una de mis profesiones, que tú también compartes, soy técnico de Ujú. riesgos laborales de nivel intermedio, pero estudié psicología en bachiller y luego por planes privados de estudio estoy titulado en psicología criminal y en violencia de género. Digo esto porque a lo mejor, pues, no siendo uno psicólogo, pero uno ha estudiado un poquito, porque claro, le dices a una persona que no tiene ni idea de enfermedades mentales, oye, defíneme por favor, pues, un síndrome de Capgras, o defíneme, pues, una persona que tiene neurastenia, estas personas que tienen una cosa que es muy sencillita, que es el Asperger, que es simplemente una leve obsesión por temas. De todas maneras, te tengo que decir que yo no he entrevistado, he conocido y he tratado como ser humano en mi vida con personas extrañas y con gente de mi propia familia, con auténticas experiencias paranormales. ¿Por qué creo que son auténticas? Porque primeramente las personas, por ejemplo, el caso de mi abuelo fue un hombre combatiente en la guerra civil del bando de la CNT, o sea, un tipo totalmente de izquierdas, sin el menor interés por estos temas y que murió a la edad de 87 años en el año 1993 sin haber consumido jamás narcóticos, estupefacientes, un hombre totalmente sanísimo y que si hubiera comido un poquito más, a lo mejor hubiera llegado a vivir hasta los 100 años. Conocí bastante a mi abuelo. Y que murió totalmente negando estos temas, decía que no había otras galaxias, que no había fantasmas, una persona, insisto, de izquierdas, sin el menor interés por todo esto. Y el caso inclusive, pues, de mi padre, que hace unos años, un tipo totalmente ateo, totalmente agnóstico, como también en el caso de mi abuelo materno, hombre militante del PSOE y absolutamente ateo, por razones de que murió su madre dándole a luz a él y no quería saber nada de Dios, ni quiso saber nunca nada de Dios en toda su vida, porque su madre murió dándole a la luz. Y entonces él echó, digamos así decirlo, la culpa a Dios de la muerte de su madre y jamás quiso saber nada de Dios hasta que murió en agosto de 2010. Es decir, tengo una familia de personas de izquierdas, totalmente ateos, creo que conozco un poco el tema, y aún así, todo siendo el caso, y mi padre hace unos años tuvo una aparición y me dijo que si era yo disfrazado. Digo, no. Digo, bueno, vamos a ver, no, hasta este caso no. Digo, ya, y ya me ofende que me conoces de toda la vida, como yo te conozco a ti, y me pongas en duda, ya, o sea, que yo me ponga una sotana por encima, con una capucha, que ni lo he tenido ni lo tengo en mi vida, y menos para darte un susto de esa ridícula naturaleza. Entonces, las experiencias de mi familia, totalmente descartadas, pero he conocido amigos, sobre todo a compañeros de trabajo, y el trabajo en seguridad es un trabajo que trabajas mucho de noche, pasas mucho miedo, y es un trabajo que termina haciendo daño. De hecho, actualmente, pues las comisiones obreras, UGT, la USO, etcétera, está estudiando el que las personas que trabajan en seguridad se jubilen mucho antes de la edad estipulada, porque trabajar en seguridad, insisto, pasando miedo, trabajando muchas noches, etcétera, es algo que quema, hace daño. Y ya sabemos de profesionales de la seguridad, incluso militares, hay algunos casos, en libros de Salvador Freixedo, Defendámonos de los dioses, un soldado, un centinela de guardia, que descargó su cargador entero contra una supuesta dama de blanco.
que se le apareció en una base del Ejército de Tierra, creo que era de la periferia de Madrid. Y que ese señor, pues nunca se recuperó de aquella experiencia. Tuvo que ser no solamente licenciado rápido, sino que ya no quedó bien, no quedó bien. Ante una supuesta experiencia de dama de blanco que se le apareció, que fue hacia él, flotando suavemente. Yo siempre le he dicho, yo estudio estos temas, pero a la cobarde. Y las cosas que he visto han sido cosas que o eran de día, como el fantasma aquel que no daba ningún miedo, porque es que parecía una persona normal, o los ovnis que vi que eran a una distancia lo suficientemente lejana y lo suficientemente cercana como para no romper tu cálculo natural de las cosas. Todos tenemos un límite en el cual, si yo estoy seguro que si ahora mismo a mí se me apareciera Manitú, me daría un infarto totalmente, moriría, no podría con ello. Y si se me apareciera mi abuelo, que era el hombre mejor que he conocido en mi vida, a un nivel casi de santos, a pesar de sus defectos personales y todo, pero si a mí se me pareciera mi abuelo, o sea, el hecho de confrontarme con algo que yo sé que no es normal, yo sé que no lo aguantaría, me causaría la muerte por infarto. Y esto no significa ni que sea más fuerte o menos fuerte que nadie. Es que yo sé cuáles son mis límites. Claro, Pero te entonces, digo, es- sí, sí, entonces, por eso decíamos un poco, ¿no? Que cuando una persona explica esta experiencia de un encuentro con algo que es completamente anormal, lo que hay que hacer, pienso yo, es escucharla y mirar de saber qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Porque, hombre, yo no creo que una persona venga, se juegue todo su prestigio, se juegue toda su credibilidad, juegue absolutamente todo lo que ha ido de alguna forma forjándose durante toda su vida por decir que se le ha parecido una entidad extraña. Jorge, ¿hasta qué punto pueden ser malvadas estas entidades? ¿habéis visto una película que, bueno, no es una película, son tres o cuatro, pero lo importante es la primera y la segunda parte? Me parece que es son del año 96, 98, anda por ahí la cosa. Wishmaster, el señor de los deseos. Es un genio que está atrapado, pero en este caso no en una botella ni en un botijo, sino en una piedra, una especie de gema, un zafiro. Y iba incrustado este zafiro dentro de una estatua del dios pagano Ahura Mazda. Hay un transporte a Estados Unidos y en ese transporte el estibador del barco está borracho, está gilipollado y se cae la estatua, se parte por la mitad y un estibador ve la gema, se la lleva a su casa, se la vende a un tratante de antigüedades y acaba llegando a un laboratorio donde el chaval al frotársela con la ropa sale el jodido del genio y ahí podemos ver el poder y la maldad que tienen este tipo de seres. Esa película es muy recomendable, ¿vale? Hay un poco de ciencia ficción, es un poco exagerado, como decimos siempre, pero si tomamos los estándares intermedios de comportamiento de este ser, estándares intermedios, no a la alza ni a la baja, sino en una línea, digamos, media, podremos ver la mala leche o la maldad que tienen estos seres y la mala hostia que tienen, por así decirlo. Por otro lado, en los casos de ufología, Salvador Freixedo se hizo muy experto en ver casos de supuesta maldad de estos señores. Yo en mi libro, La invasión ultrapsíquica de las hordas del más allá, que cierra mi cuatrología de estudio del fenómeno OVNI, recojo algunos casos, por ejemplo, en Valencia, un tal Vicente Ángel, un granjero, y que tenía pues una serie de pollitos, unos animalitos, unos conejos y tal, y dice, no, venían estos seres de noche, venían del mar, en forma de luminaria, y me di cuenta porque la mañana siguiente aparecieron totalmente como si hubieran recibido mordeduras en el cuello, completamente sin sangre, un montón de pollitos y de conejitos y tal. Y además absurdo, porque podía haberse comido la carne o haberse lo llevado, solo quería la sangre. En la parte de San Juan de Puerto Rico, hace como 2 décadas, fue famoso el caso del chupacabras o el chupa-chupa. Era un ser que algunos decían que era una mascota extraterrestre, que la dejaron suelta de un ovni y que se dedicaba el tipo, este monstruito pequeño, a 4 patas y tal, se dedicaba a chupar la sangre a los animales. Tenemos el caso de las famosas mutilaciones de ganado, pero que eso curiosamente yo estuve estudiando y desgraciadamente para el investigador de la ufología no es tan interesante porque todas esas mutilaciones de ganado se encuentran en una latitud concreta de Estados Unidos, donde si haces una línea, te chupas todas las bases de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, o sea, estados sureños, la base de Nellis, la base de Edwards, en fin, una serie de bases. Yo lo tengo por ahí, si quieres te puedo mandar el croquis que hice, y me Sí. salen en toda la zona donde hubo mutilaciones de ganado fundamentalmente, hay una serie de bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y curiosamente, los testigos
refieren que antes o después de esas mutilaciones de ganado, que están realizadas con láser, y donde se obtiene material de la quijada, se vacían los ojos o la parte genital, sobre todo de vacas, o sea, vacas, no toros, animal hembra. Se supone que esto podían ser también estudios recurriendo al disfraz extraterrestre, pero poco antes o poco después se veían helicópteros negros, y en algunos casos eran helicópteros con la estrella blanquita de 5 puntas, que identifica claramente a quién pertenecen los helicópteros. Otra forma también que tenemos, como digo, Salvador Freixedo, me recuerdo que examinaba un caso de unos extraterrestres que aducen a un hombre y tienen la maldad de que le parten por la mitad al señor, por supuesto el hombre muere, evidentemente, y aparece la mitad inferior aquí y la siguiente a 250 kilómetros en mitad de una carretera. Madre mía. Es un caso que recoge de la maldad de estos seres. En mi libro yo recojo varios casos, como el de este Vicente Ángel, que le machacaron a los animales, casos inclusive muy parecidos en su comportamiento, apariciones fantasmales, en el sentido de aparecerse, pues como le pasó a mi abuela en 1980, 3 tipos de 2,50 metros de altura. ¿Cómo 2,50 metros de altura? Sí, porque la casa de mi abuela era un piso que ellos compraron en el año 36, 38 y tenía los techos, no me quedo corto, tenían como 3 metros, 3,10 metros de altura. Entonces mi abuela, recuerdo que en paz descanse, me decía, eran casi tan altos como el techo, hijo mío. Yo miraba a los pies de la cama, allí estaba mirándome fijamente. ¿A qué? ¿A qué? Si no le dieron ninguna revelación, no le dijeron ni hola ni adiós. Cuando yo hablé con el contactado, ya desaparecido, muerto de vejez en 2017, el contactado que venía de los grupos No Seamos Soli y de los grupos de Eugenio Siragusa en España, Ventura Muñoz Arroyo, cuando le conté esta experiencia de mi abuela, dice, Jorge, estos 3 tíos también se le aparecieron a mi madre antes de morir. Como 3 extraterrestres, ¿verdad? Con el pelo todo platino, con una especie de túnicas, y eso se le aparecieron también a mi madre antes de morir, esos mismos señores. Y te das cuenta que ha habido casos que son paralelos. Una cosa que se menciona mucho en ufología, y desgraciadamente para nosotros es verdad, es que nuevamente el caso que se da no se vuelve a repetir. Pero si esto fuera así, no existiría la catalogación de Javier Humberto Pereira. Insisto, esos tipos con el rostro abrasado se han visto en España y se han visto en Brasil. Y creo recordar que se han visto una vez en Estados Unidos. Estos seres, según me dijo este amigo mío ocultista, se corresponden a un tipo de ángeles caídos que cuando fueron expulsados de la segunda guerra que hubo en los cielos, porque el Testamento habla de que hubo 2 guerras, la primera donde se reveló Lucifer y dice que se llevó con su cola, el dragón, se llevó 1/3 de las estrellas de los cielos. El acrónimo, o sea, en este caso el adjetivo calificativo estrellas, no se refiere a estrellas literales. Cuando habla de estrellas se refiere a ángeles. Malach, malachim, en hebreo. Se llevó 1/3 de las estrellas de los cielos. Entonces estos seres se fueron, por así decirlo, limpiamente. Pero después, cuando hubo la traición a los guardianes y vigilantes que ya había producido la caída de Lucifer y sus amigos, después, en esa segunda expulsión, cuando ellos recurren al profeta Enoch a ver si les puede salvar del castigo, dicen, no, 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 no. Y os conviene más a vosotros rogar por los hombres que pedir a Dios que mire por vosotros. Porque si rogáis a Dios por los hombres, vosotros podéis conseguir también una prórroga, cosa que estos seres nunca han hecho. En esa segunda guerra, estos seres que eran más densos, eran más físicos, y de hecho materializaron cuerpos físicos, pues ellos tienen ese poder, saben cómo materializarse, como hacían los íncubos y súcubos en la Edad Media, y que decían las narraciones de las brujas que el rabo del diablo, perdón, el pene, el falo, la verga del diablo, por la que estas brujas eran penetradas, era tan macizo que les parecía de hierro una vez que entraba en sus vaginas. Dice, parece como si el rabo del diablo fuera de hierro y un pene como 2, 3 veces el tamaño y el grosor del rabo, o sea, perdón, del pene de un hombre. Es decir, una cosa brutal, bestial, lo cual nos recuerda esa imagen equivalente al canon de Leonardo da Vinci, pero al revés. El Baphomet, el macho cabrío, con una verga tremenda, erecta, mirando hacia el cielo, desafiando a Dios, de la que luego se habla en Apocalipsis, y que nos recuerda que el objetivo, por qué el diablo se transforma y le aparece en algunas sesiones de espiritismo a la orden de invocación de un Ipsissimus, dice, Satanás, ven con nosotros, apárecete y tal. ¿Por qué aparece con un aspecto animal? Porque esa es justamente la tentación de las fuerzas caídas, que lo que él persigue para nosotros es toda la explosión de pulsiones y de deseos hedonistas del ser humano, entre ellos la fornicación, tú lo dijiste en el programa anterior, las orgías de todo tipo, desmanes sexuales brutales con niños, con burros, con gallinas, en fin, con lo que haga falta, hombres, mujeres,
y porque no hay un tercer sexo, sino con el tercer sexo, y siempre de manera brutal y salvaje y violenta, ¿ya? Y lo más blasfemo posible, acercándonos al estado de las bestias que actúan, pues bueno, igual que están comiendo, pues se ponen a defecar, orinar entre ellos, porque no tienen sentido, no tienen conciencia de lo que realmente son, como tampoco tienen conciencia de la muerte. Ese es el deseo de estos seres para nosotros, que actuemos como bestias, y disfrutemos y seamos felices como bestias. Tanto cual pueda ser la posibilidad de que un ser humano pueda degradar su psique y su espiritualidad, que nosotros sí tenemos, porque el ser humano, a diferencia del animal, sí es consciente de que estamos aquí y de que nos vamos a ir, y por tanto ese salto de años luz que se habla que cualquier ser humano tiene con respecto a cualquier animal, de que sé que estoy, soy consciente de mi existencia y de que me voy a ir, cosa que el animalito no lo sabe. Jorge, en Francia, desde hace unos años, yo sigo un caso que a mí me estremece, y es que hay asesinos en serie de caballos. Asesinos en serie de caballos, no solo eso, sino que además les mutilan y les dejan vivos, pero sin partes de sus cuerpos que se las llevan, ¿no? Me parece algo muy macabro. No sé con qué Sí, fin exactamente. Igual alguna ritualística, alguna ofrenda. La gente está fatal de la cabeza. sí, Pero es verdad. luego hay otro tema que también me fascina, que es que hablamos de seres que son capaces de perpetrar el mal, pero también hablamos de objetos que parece que lleven el mal consigo, ¿no? O sea, el diamante, por ejemplo, el Koh-i-Noor, que es muy conocido porque justamente no lo pueden llevar hombres porque muchos de los reyes que lo llevaron o bien perdieron su trono o bien murieron de una forma también misteriosa, ¿no? Entonces, a mí me parece algo tremendo. Y luego hay otro tema que también está relacionado con esto, porque de alguna forma cuando hablamos de seres negativos, hablamos de demonios, hablamos de ritualística, podríamos decir, hablamos siempre de sexo, ¿no? Entonces, yo no sé si tú te acuerdas, hubo un caso muy conocido, el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, no sé si tú te acuerdas de este buen hombre, un señor Sí, es francés. verdad. Este señor francés resulta que estaba inmerso en una cantidad de escándalos sexuales increíble. Se ve que en fin, esto no es una leyenda urbana, sino que hay muchas personas, muchas familias extremadamente poderosas que organizan una serie de bacanales con una serie además de imágenes, lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Con esa película tan mítica, es White Chat, en la Mm. cual pues ahí vemos una ritualística, unas orgías, podríamos decir también, ¿no? En las cuales pues hay una amplia participación de personas que son muy, muy adineradas, ¿no? Eh, todo esto, ¿qué tiene que ver, Jorge? Es decir, estos seres negativos, estos demonios, estas personas que adoran a Satanás, a Baphomet, etcétera, etcétera, y que organizan toda esta serie de ritualísticas, quizá está todo de alguna forma hilado entre ello, conectado. Vamos a ver, os voy a revelar un secreto que tiene una base teológica. Hemos hablado varias veces y en el programa anterior dijimos que el sexo mm, redimensionado a una visión diabólica ofrece gran honra a los ángeles caídos, a estos invasores mentales, a estos seres diabólicos que yo comparo en su personalidad con el genio de mala pipa de la película Señor de los Deseos, Willy Master. Pero en Ujú. la Biblia nos dan una pauta, o sea, la Biblia no lo explica todo, porque es limitada, son solo 1.700 páginas, y indica claramente que se abrirán rollos en el futuro donde se explicará una serie de cosas. ¿Cuándo? A partir de la segunda venida. Pero ya en lo que hay escrito, que conocemos, que ahora hay que leerse las 1.700 páginas, yo lo he hecho. Ahí nos da una clave. Hablaba siempre de la contrición, de las pasiones sexuales, evitar el estrépito, evitar el desenfreno, evitar la conducta relajada, las bajas pasiones, que nos entronca con los animales, volvemos otra vez a un espíritu satánico, a los trogloditas y a las bestias. Pero en este caso, el apóstol San Pablo, creo que es, no sé si es el libro de los Romanos o el libro de los Gálatas, dice que
relacionando en este caso no con seres diabólicos, sino con el propio hombre, dice que no recomienda el echarse, dice, porque el que se acuesta con una prostituta se hace uno con ella. Vamos a retener esa información. Por tanto, si yo me estoy acostando con una persona que tiene una densidad vibratoria, que está vibrando una densidad de mal, si el que se acuesta con alguien, no con una prostituta, separemos ese adjetivo. Si yo me acuesto contigo y yo tengo una vibración, estoy trabajando por una vibración elevada espiritual, y me acuesto contigo, X, no contigo, con una persona que me está escuchando, en este caso, yo soy acción negativa, al convertirme en uno con esa persona con la que me estoy acostando, estoy entrando en sintonía con las vibraciones negativas de esa persona. Entonces me está haciendo perder mi pureza. ¿Qué ocurría en el pasado, en la Edad Media? Sisto Paz dice, lo ha relatado varias veces, y me lo dijo a mí en las entrevistas que le he podido hacer hace unos años, los santos, los apóstoles, pero los santos y las personas piadosas, algunos de ellos monjes retirados en conventos y algunos de clausura, esa gente elevaba mucho su cosmos interior a través de la oración, de la contemplación y de una vida dedicada solamente a la oración y a la fe. Entonces el cosmos de esa gente, su energía espiritual, era muy pura, muy densa. ¿Qué ocurría? Estos seres diabólicos entraban en esas estancias nocturnas donde vivían estas personas, pues gente del estilo de Francisco de Paula, Fray Martín de Porres, auténticos santos en vida. ¿Y qué hacían? Ofreciéndoles un sexo instantáneo. Bueno, fíjate, imagínate, hombres, seres humanos, por muy santos que sean, los hombres con su testosterona, con su pene, con sus testículos, con su emoción sexual, no son seres castrados. Y de repente una chica guapísima que nunca habían visto a lo mejor seguramente una mujer desnuda ofreciéndose voluptuosamente a ellos. Y cuando estos seres, más al contrario de aceptar, rechazaban, como forma de seguir manteniendo su contrato de respeto y de fidelidad a Dios, a Cristo, todo esto, ¿qué hacían estas fuerzas? Esas apariciones de mujeres bellísimas, tentadoras, desaparecían en un flash de luz y aparecían con su auténtico aspecto monstruos que a través del poder telequinético les arrojaban violentamente contra las paredes y luego intentaban inclusive ingresar dentro de ellos, hacer morada en ellos. Sí, el texto este que decías era primera de Corintios Bueno, 1:16, 1:16, sí, una cosa así. y que dice, no saben que el que se une con una ramera es un solo cuerpo, porque los dos serán una sola carne, ¿no? Entonces, Eso es. ahí viene, ¿no? En cambio, un poquito más adelante, habla no de una sola carne, sino de que el que se une al Señor es un solo espíritu, ¿no? Entonces hablamos, por una parte, de la carne como aquello que es, de alguna forma, malo, negativo, que induce al pecado, y el espíritu, ¿no? Que es aquello que es intangible, que es bueno y que conduce a un camino positivo, ¿no? Porque muchas veces lo que hay que recordar también que de lo que nutrimos, evidentemente, nuestra entelequia, nuestra mente, evidentemente, pues también se nutre nuestro cuerpo, ¿no? Y al final Claro, todo esto nos pasa o nos acaba pasando factura de una manera o de otra. Eso está más claro que el agua. claro. Entonces, justamente aquellos que han tenido una vida supuestamente religiosa, como el defenestrado y ya desaparecido, afortunadamente en su caso, líder y fundador de los Legionarios de Cristo, no sé si fue en México, pues este señor, ¿qué le sucede? Este señor sucumbe a sus propias tentaciones y empieza a tener relaciones masturbatorias y donde se da todo tipo de porquerías, French kiss, beso negro, tocamientos, caricias, todos de tipo obsceno, con niños que estaban en esos internados religiosos. ¿Y cómo vive y cómo muere este hombre? Pues él vivió y murió abochornado, vergonzosamente, escondiéndose de sus propias bajas pasiones y de las tentaciones que en este caso no supo escapar de ellas y fue pasto de ellas. Y uno es lo que consiente que entre en su cuerpo y en su mente y en su vida. Este hombre acabó ridiculizado, totalmente asurdizada su vida, con una mala opinión de él por parte de todo el que le conoció, y tener que reconocer inclusive en vida que yo no, yo estoy enfermo, por favor, ay, muchacho, ven aquí,
mira, aquí es que me duele mucho el pene y tal, necesito que me acaricies. Ay. Y entonces todo lo que le recuerda con absurdidad, con ridiculez, y él tenía que andar reconociendo que no, que estaba enfermo, se pinchaba también morfina o derivados de la morfina, que es un tipo de estimulante, lógicamente. Y así vivió y así murió este hombre ridículo que tuvo la oportunidad, en este caso, de la llamada al sacerdocio, podría haberlo hecho y haber muerto bien, como fue el caso contrario, que sí lo logró. Fray Martín de Porras, un santo que veneraba a mi abuela, eh, o Fray Leopoldo, de que tiene muchas mujeres mayores en España, tiene una fotografía de Fray Leopoldo, este Fray Martín de Porras, o conocido como Fray Escoba, que fue un negrito que hizo el bien a los animales, a todo el mundo, o uno que yo venero especialmente, que fue Francisco de Paula, que tenía su gran amor en los animales, y de que se narra un milagro, que tenía pues un corderito, y unos albañiles hicieron una reforma en la iglesia y matan a este corderito. ¿No? Yo además soy totalmente pro vegano y amo a los animales, y cuido animales. Y dice, ¿pero por qué mataron a este corderito? Es que no teníamos otra cosa para comer. Y este hombre, por voluntad divina y por poder de Cristo, dice, ¿dónde dejaron los huesos del animal? Dice, aquí, démelos. Los echó al fuego y por arte milagroso, este animal se recompuso milagrosamente y volvió otra vez a la vida. ¿No? Se narra de Fray Francisco de Paula. Pues precisamente aquellos que han logrado rehusar las tentaciones de estos seres que viven una vida angustiada y una vida llena de miseria. Y te voy a decir, voy a revelar un secreto que yo he conocido a través de las ciencias ocultas. Resulta que cuando una persona es exorcizada, y esto no se recoge en los evangelios, pero lo he vivido yo en primera persona, en dos casos distintos que no tienen nada que ver. Uno sucedido en España, con dos personas totalmente distintas, y otro sucedido en México. Es un reverendo, pero no es católico, no sé si es ortodoxo griego, no lo recuerdo ahora mismo, salió hace años en un programa de televisión y se encuentra todavía en YouTube. Y podemos verlo poniendo en inglés Reverend o Father, no recuerdo el nombre, Exorcism in Cairo, Egypt. Este señor hoy en día exorciza tanto a creyentes ortodoxos griegos como rusos, como cristianos católicos, como a islámicos. Es decir, gente árabe que va allí a ser exorcizada. ¿Y qué sucede cuando estos señores echan al demonio del cuerpo? Se oye un gemido entrecortado que dura 3 segundos. Bien, pues yo en el año 2004 presencié la pseudoposesión de un familiar mío. Una de las personas que estábamos allí presentes le colocó las manos encima a esta persona y en ese momento expulsó a ese espíritu por la boca. Pues lo que yo escuché allí, junto con mis dos compañeros que nos encontrábamos en presencia de esta persona semi o pseudo poseída, fue ese mismo sonido gutural que parecía un arranque a llorar que dura solo 3 segundos y se corta violentamente. ¿Cómo es posible que esta persona familiar mío, que jamás conoció ese vídeo ni ha estado jamás en Egipto, emita el mismo sonido al ser exorcizado que un exorcismo realiza en Egipto y que todas las personas que son exorcizadas realizan ese mismo sonido? Es como un arranque a llorar que dura solo 3 segundos y se corta dramáticamente. ¿Cómo puedes repetir el nombre del vídeo porque se ha cortado antes? Sí, pues podríamos encontrarlo poniendo Father o Reverend Sí, eh, Exorcism in sí, Cairo. en Cairo. Padre, no recuerdo si era Padre Muhansi o cómo se llama. Es un nombre de alguien de verdad. Pues bueno, pues este señor Padre Reverendo realiza performs exorcism in Cairo, Egypt. O sea, realiza exorcismo en iglesia del Cairo, Egipto. Si ponemos ese vídeo, además te voy a hacer como los otros que te he mandado estos días, como el del famoso hombre desnudo que sale Oh. de la ventana del Palacio de Buckingham, o el caso del general David Petrus, y te he ido mandando los vídeos, pues te puedo buscar este y te lo puedo hacer llegar, tanto a ti como a Josep, porque creo que os va a gustar. Y se ve un tipo que está en la iglesia de él, o que la dirección, es decir, algunas personas tienen realmente pues los brazos de una forma muy extraña, ¿verdad? Los ojos desencajados, ojos en blanco, no se ve la esclerótica, en fin, algo muy violento, muy desagradable, cada uno tiene una manifestación distinta, grandes gritos, lo que es una persona que su psique está dominada por una fuerza salvaje, una fuerza bestial,
Y este hombre simplemente llega con su cruz, le realiza sus... Este señor les expulsa al demonio y luego le dan las gracias y se va. Y podemos verlo abiertamente en una multitud, en una muchedumbres, pues me quedo corto si te hablo que a lo mejor hay 500 personas. Es Tremendo. una gran bóveda y entra mucha gente. Y estas cosas de verdad, estas cosas, estos documentos, la televisión debería emitirlos para que la gente los vea. Pues claro, si vivimos en un mundo tecnológico, pronóstico, y este tipo de noticias cuando ocurren se decide todavía normal. Y creo que no hay derecho, ¿no? Creo que ningún poder mediático o televisivo tiene el derecho de negarnos que veamos que existen estas cosas, porque inclusive no solamente ya la gente que tenemos cierta edad y que no nos queda mucho tiempo de vida, sino a gente joven que le podrían hacer ver las cosas de otra manera y a lo mejor, pues, enfangarse menos en cuestiones de materialismo de esta vida o una pasión demasiado exacerbada por el dinero, cuando al final todos vamos a acabar en una caja. Y a lo mejor tampoco merece tanto la pena y tener un desarrollo espiritual, yo sé a otros, pues tenemos un cierto sentido de hermandad bueno, pues no ser tan duros unos con otros, no ser tan fríos, simplemente pues una persona que de repente para en un semáforo y no arranca cuando debe y inmediatamente baja las ventanillas, pues poniendo a este hombre verde con todos los insultos que hay en el diccionario, ¿no? Simplemente porque no somos conscientes de que formamos parte de una familia, todos formamos parte de la gran familia humana, da igual si eres negro, si eres amarillo, si eres, o sea, se decía en otras épocas, si eres cobrizo o rojo, las naciones indias de Norteamérica, o si eres, vives en un iglú en el círculo polar, todos formamos parte de la gran familia humana. Y al final es inclusive, como dice el Testamento, el estar impelido por la creencia en Dios a hacer el bien, repercutiría al final en todos. En cierto modo, lo que Jesucristo habla en el Evangelio, que algunos lo confunden con el karma budista, no tiene nada que ver, y hablan de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, así también como la parábola de los talentos, en fin, muchas historias del Evangelio que nos llevan a una simbología parecida a la del karma, no hacer el mal, pero también hacer el bien, porque efectivamente hacer el bien, sin duda alguna, tiene una recompensa a corto o medio plazo. Sí, pues Pero claro, desde de todo, luego la pasividad tampoco no es buena, ¿no? O sea, si al final tú ves que está sucediendo algo malo y tampoco no haces nada que implique mejorar eso o que eso deje de suceder, pues evidentemente tampoco no estás contribuyendo a que ese mal deje de existir, ¿no? Eh, Jorge, el mal existe, se presenta en muchas formas, tiene diversas consecuencias. Para ti, la peor de ellas, ¿cuál es? Referente, evidentemente, a lo que estamos hablando, ¿eh? A esta corriente omnis diabolis, a estos seres que se presentan aquí, que no sabemos aún exactamente cómo, pero sabemos que se presentan. Eh, ¿Cuál es la peor de las formas para ti? ¿Cuál es la más arriesgada, la más, la más peligrosa, podríamos decir? Y si bajo tu punto de vista existe algún tipo de protección referente a algo que podamos hacer nosotros como seres humanos para protegernos de estas entidades. sí, muy buena pregunta. O sea, hay dos formas en las cuales estos seres llegan hasta el ser humano y le hacen daño, nos hacen daño. Una es precisamente llegando hasta el ser humano a través de cualquiera de los medios baratos que ellos utilizan, es decir, entrar en una sesión de espiritismo y transmitir unas informaciones falsas que te están haciendo daño, porque te están contando una historia para que tú la creas que es falsa y tú vas a depositar tus creencias para el resto de tu vida en algo que es una cosmogonía, una teología falsa. Lógicamente, si yo creo mi vida en función de unas creencias falsas, así me va a ir. También puede pasarte si tú crees en los extraterrestres y contactas casualmente por los mismos medios, por Ouija con fantasmas y por Ouija con extraterrestres, qué casualidad. Y también te dicen que no, que lo mejor es no creer mucho en Cristo, la Biblia déjala a un lado, pero cree en la reencarnación, cree en las vidas sucesivas, en la multireligión, en el buenismo interreligioso, en el panteísmo. Todo eso es lo bueno, ¿no? Entonces te va haciendo mella en el sentido de que te va adulterando y prostituyendo tu escala de valores
y te hace creer en cosas que te están haciendo daño porque no son ciertas, no son correctas. Eso, digamos, a nivel más individual, a nivel de lo que los extraterrestres y los supuestos espíritus de muertos a través de la gente que tiene comunas de contacto espiritista o personas individuales y está recibiendo unas informaciones falsas que están contribuyendo a dañar tu conciencia de la realidad espiritual, que es otra un poco distinta. Pero es mucho más manifiesto, mucho más terrible el daño que recibimos de estas entidades. Como dice bien Sisto Paz, no hay tantos ángeles renegados o tantos invasores mentales que como para permitirse controlar individualmente a los 8.000 millones de personas de la Tierra. Entonces, como no son muchos, estas personas más bien, ¿qué hacen? Se encargan de, a través de esas ofertas y esas tentaciones de bienes materiales en esta vida, pues tú qué quieres, alhajas, toma alhajas. Tú qué quieres, una gran mansión, toma una mansión. Orgías, toma sexo, todas las tías que quieras. O tíos, o animales, o burros, lo que necesites. Droga, toma droga, kilos de droga, métete droga hasta reventar. Entonces ellos van ofreciendo sus basuras y consiguen, o gran poder, toma, vas a ser el presidente de Estados Unidos. Ahora tú me vas a lamer a mí el culo para lo que te quede de vida. Sí, sí, O telefonía magia. móvil. Al final, esto también es una droga, No, no, es una correa esto, también. para algunas personas lo es. Entonces, a través de las personas que ellos ya tienen amistad con ellos, porque les han dado lo que ellos querían y son sus servidores, son sus sirvientes, cómo se propone la película de Christopher Lee, The Devil's Bride, creo que es de 1968, la novia del diablo, película que recomiendo ver a todo el mundo para que sepan cómo trabajan estas fuerzas y cómo van engañando a los necios para ir cayendo en su redil y tenerles bien agarrados y bien cogidos y ofrecerles su basura, su baratija espiritual. Pero sobre todo contactando con los grandes mandos militares, con los presidentes de gobierno, gente que está en la política, en la economía, incluso líderes de religiones que se prostituyen, que se venden, que se dejan adulterar por precio, pueden someter a la humanidad y someterles al control, por ejemplo, lo que dijimos el otro día. Increíble, increíble que no seamos capaces para parar una guerra. No podemos parar una guerra y seguramente esto de Ucrania va a ir a peor, seguramente va a ir a peor y está enquistado, hemos demostrado que está enquistado. Lo que fue la invasión de Panamá en 1989, que era algo increíble que Estados Unidos hubiera podido realizar eso, ni por la mejor explicación del mundo. ¿Cómo se enquistó la guerra? Yo tengo 50 años, lo recuerdo cuando era un chaval, pero los años que duró la guerra Irán-Irak, que eran naciones hermanas, naciones vecinas, naciones árabes, la guerra Irán-Irak no sé si duró 10 o 12 o 15 años. Y el conflicto también de la Segunda Guerra Mundial se siguió en 1952 de la Guerra de Corea, que era más de lo mismo, presionados por la hegemonía, intento de hegemonía de los dos bloques, y posteriormente la entrada a la invasión de Indochina, antigua Indochina, actual Vietnam, que nunca se debió producir, con miles de muchachos marines, de United States armados para toda la vida. Cuando volvieron, es un poco la historia de la película Rambo, que ya no los quería ni en su tierra cuando volvían, porque fue una guerra que acabó en fracaso. O la película de Tom Cruise, nacido el 4 de julio. Bien, pues a través de todo eso pueden hacer muchísimo daño, porque si logran posesionarse o a través de esas tentaciones que dan fruto y consiguen, pues fíjate, ser íntimos amigos del Papa Francisco, amigos del presidente de los Estados Unidos, del presidente de Indonesia, y tienen cuatro o cinco personas importantes en la política, corporaciones que son uniones de empresas, y a través de ello logrando siempre proporcionar el caos a nivel mundial. No son capaces, no somos capaces de parar una guerra, ni poniendo la mejor buena voluntad del mundo, pero sí están siendo capaces, a través de ciertas sectas políticas que existen a nivel internacional, de fomentar la pedofilia. Se va a llegar a su día a a legalizar la pedofilia. Puede usted tener sexo con animales. Para eso sí somos capaces. ¿Por qué? Porque viene de una cabeza humana. No, lo siento, yo no me lo creo. Tengo 50 años, he visto mucha basura de este mundo, he visto personas ahorcadas colgando de una cuerda, he visto gente muriendo violentamente en un accidente de tráfico, he visto todo lo que se puede ver, lo he visto cadáveres, he visto de toda la basura que se puede ver en este mundo, la he visto. Entonces, yo, desgraciadamente, a la vista de los acontecimientos y de los años que llevo en este planeta, te digo, el mal existe, el mal tiene tentáculos, tiene como 8 o 10 tentáculos importantes, pero si logran establecer, que para mí es seguro, no tengo ninguna duda,
y lo creía también Salvador Freixedo. Estos seres dominan con su poder, dominan las cabezas fuertes, poderosas de este mundo. Y estábamos ahí totalmente de acuerdo, Salvador Freixedo y yo. Y Salvador Freixedo murió, creo que murió con 96 años, mucho mayor que nosotros. Y estaba convencido. Me ha desaparecido. Hola, hola, hola. Sí, me había desaparecido la imagen en unos instantes. Sí, te ha desaparecido. Decías que Salvador Freixedo murió con 90 y no sé cuántos años y que es 96. que estaba mucho más convencido que nosotros de que existían estas entidades negativas Y que nos dominaban y que a nos través dominaban. a través de mandos militares, mandos políticos, terratenientes o jefes o dueños de corporaciones empresariales. Y claro, si dominan a los que dominan este mundo, pues realmente ¿quién podría escapar? Forma de salvarse un poco de este poder. Bueno, evidentemente el poder negativo es tan terrible y de hecho la Biblia dice que somos pasto del príncipe de este siglo, del príncipe o del rey de este mundo. Pero también es cierto que aunque no se manifiestan, porque ese tiempo ha sido dejado para estas fuerzas, mucha gente se queja, ¿por qué no aparecen también seres positivos? Bien, es que los seres positivos ya estaban aquí hace 6.000 años, pero el ser humano les dijo no y les escupió en la cara a estos seres superiores cuando comió la manzanita famosa, que no era una manzana. El libro de Enoch dice que tenía el aspecto de un racimo de uvas, mucho más grande que un racimo de uvas normal. Eso lo dice el libro de Enoch. Pero cuando el ser humano renuncia a la guía de los poderes superiores y dijeron, como dijo este ángel renegado, si comen ustedes de este fruto, de esta fruta, ustedes vendrán a ser como Dios y no necesitarán a Dios. Bien, pues comimos y lo que representó realmente aquella tentación fue algo que nosotros conocemos en este mundo, que es cerrar un acuerdo alrededor de una comida. Y estos seres, conocedores de nuestras costumbres humanas, sabían lo importante que iba a ser en el futuro el cerrar un acuerdo aquí en la Tierra alrededor de una comida, donde las personas comen, se dan la mano y sellan un acuerdo. Eso fue lo que pasó en Edén hace 60 siglos. Lo que estamos viviendo ahora mismo de hace 6.000 años en la Tierra es el resultado de ese acuerdo, que podría haber sido una manzana, un bistec, unos chocolates con churros. La forma de Desde luego, salvarse de todo esto, salgámonos de esas energías, conozcamos lo que ocurre, porque si no conoces, no puedes jugar el juego. Yo no sé jugar al ajedrez, por tanto no podría ganar nunca. Ni al póker, no tengo ni idea de cómo se juega al póker, por tanto no podría jugar, no sé las reglas, no sé nada. Entonces, primero conozcamos las reglas del juego, conozcamos un poco de teología, ¿ya? Y más bien qué han hecho los ideales políticos, sobre todo los comunismos y los ateísmos, en el pasado siglo XX. No, saquemos la religión de las escuelas. Eso es algo anticuado, no interesa. No, por supuesto. Ahora tenemos un par de generaciones, o 4 o 5 generaciones, con el cerebro completamente limpio, por y baja en sentido teológico. No tienen ni puta idea quién fue Isaías. ¿Quién? ¿Moisés? Oye, ¿quién fue Moisés? ¿Un DJ? No sé, un actor de teatro. Pero es que la gente joven, gente licenciada superior, licenciados en Derecho, licenciados en Geografía e Historia, oye, los 12 apóstoles, dime al menos el nombre de 4. Ni uno. Entonces, estas fuerzas, desde luego, han sido muy inteligentes y barriendo completamente la historia de lo que pasó, juegan totalmente ganador. Por eso hoy en día también es importante hacer este tipo de programas donde se ponga de manifiesto que existe una historia teológica, que la gente por lo menos conozca las bases y luego si quiere que hagan lo que quieran. Pero por favor, no intentemos ganar al póker si no tenemos ni la más repajolera idea de cómo ganar al póker, porque vamos a perder seguro. Este es desde un poco el luego, consejo y no evidentemente hay otro. estar alejado de todas estas cuestiones, ¿no? En Claro. las artes marciales siempre se dice, ¿no? La mejor manera de evitar un golpe es no estar cuando se produce, ¿no? Ese golpe, con lo cual yo creo que es lo mejor también, ¿no? Mantenerse muy, muy, muy alejado al máximo de lo que se pueda de todas estas cuestiones que muchas veces pues son malas. Lo que pasa es que cada vez, Jorge, es mucho más difícil porque cada vez estamos más manipulados, nuestra mente de alguna forma está más contaminada y evidentemente encuentran no una, sino muchísimas maneras de llegar a penetrar en la vida personal de cada una de las personas que tiene un aparatito de estos en sus manos, ¿no? Un teléfono móvil y al final pues esto de alguna forma nos convierte en una especie de esclavos digitales. Tú no tienes de esto, por cierto. ¿Eh?
¿Tú no tienes de estos aparatitos inteligentes? No, yo te voy a decir una cosa para terminar esta parte, o no sé si terminamos ya el programa, pero Sí, sí, sí. te quiero recordar una película que va a ser fenomenal para cerrar esta nueva entrevista. Y que es una cosa que tu amigo JL, si lo ve en algún momento, puede que le haga reír, le va a hacer mucha gracia, porque él habló de esto, lo sé, porque a veces he visto vídeos suyos, ya hace unos años, y como tenemos una edad parecida, me parece que es un poco más joven que nosotros, pero también tenemos por ahí esa edad, y JL vio una película de la que habló hace años, They Live, Ellos Viven, del ex luchador de la lucha libre tristemente desaparecido por muerte, Roddy Piper, el gaitero, que participaba en los combates de World Wrestling Federation en los años 80 y 90. Roddy Piper, que desgraciadamente murió, el gaitero, y participaba en la película Daily, Ellos Viven, donde se plantea que una raza de extraterrestres, con aspecto además muy desagradable, y esta gente encuentra unas gafitas que se las Ah, sí. ponen, que ayudan a ver estos seres como son. Cuidado con ese mensaje. Ojalá pudiéramos ver a estos malditos seres como realmente son y no con su disfraz extraterrestre. Ojo a eso, ojo a ese mensaje de la película Ellos Viven. Y además iba por la calle y cuando se ponen las gafas, ¿qué le pasa cuando lleva las gafas puestas más de una hora? Empiezan a dolerle los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú llevas los anteojos de la verdad puestos, llega un momento en el cual te duele la vista. ¿Por qué? Porque tu vista y tu cerebro están acostumbrados a la mierda. Así es, ni más ni menos. Entonces es como un pájaro. Si tú un pájaro lo metes en una campana con aire puro, el animalito se muere. No Por aguanta el aire cierto, puro. has nombrado a José Luis. Yo te voy a nombrar también a David Parcerisa, ¿no? Sí que es verdad que yo Eh, muchas veces, y lo he expresado en muchas ocasiones, y a ellos mismos se lo he dicho, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ellos dicen, e incluso algunas de ellas, pues ellos tienen su vídeo, su canal de YouTube, y algunas de ellas tengo la absoluta percepción de que van simplemente dirigidas a generar contenido, ¿no? Pero justamente las personas que atacan este sí. trabajo, lo hacen ya pasando al plano personal, ¿no? Es que tú, Artur, has grabado, sí, exactamente, has grabado con José Luis Camacho y Un libro con valiente. David Parcerisa, ¿no? Y eso es todo lo que desprestigia mi trabajo. Y en cambio, no son capaces de comprar el libro. Oye, si no lo puedes comprar, Ya, pídemelo. Si tienes problemas ya. económicos, pídemelo porque yo te lo voy a entregar. Y hay un prólogo que está escrito por Sergio Sánchez. Sergio Sánchez Muy Rodríguez, valiente que también es su prólogo, ¿eh? así es, Muy y es valiente, actualmente muy los honesto. libros de ufología más reputados, podríamos decir que uno de los libros más, o serie de libros más reputados actualmente en todo el planeta los está escribiendo él, que era Érase una vez en Omnilandia, ¿no? En cambio, es lo que decíamos, ¿no, Jorge? El ataque personal, el desprestigio muchas veces, cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? De estas cuestiones que pueden muchas veces parecer surrealistas, algunas de ellas, ¿por qué no? Dogmáticas, ¿no? Te las tienes que creer porque, no, tampoco, no es que sean dogmas, pero muchas veces parece que te las tienes que creer porque sean dogmas. No hay que creer las cosas porque sean dogmas, no hay que creer las cosas porque vienen autoimpuestas o impuestas por un tercero, porque estamos en una especie de secta o de... No. Hay que creer las cosas porque nos las están contando personas que las han vivido en primera persona y que evidentemente no tienen ningún tipo de necesidad de engañar y de mentir a absolutamente nadie, ¿no? Muchas personas aquí en este mismo canal han venido personas que han explicado cosas que les han sucedido en sus propias casas, fenómenos Postergate, cajas de herramientas que han bajado por escaleras, puertas que se han abierto, personas que estaban sentadas en un sofá y que de repente notan que alguien les toca el pelo. Cosas de las que evidentemente, Jorge, hay que hablar en otro programa, porque tenemos que grabar algún programa más, porque hombre, yo creo la verdad es que esto son temas que interesan muchísimo a las personas, porque de alguna forma, y no sabemos hasta cuál es el alcance de todas estas cosas, pero lo que sí que sabemos, Jorge, es que hay muchas más personas que por vergüenza, por miedo, por pudor, están encerradas no en ese armario,
sino en ese vestidor, porque en un armario no cabe nada, y me remito a Gala, ¿no? Que lo decía en esa entrevista con este hombre, el de los ratones colorados. Acaba Y de morir hace entonces, poco. sí, Jesús exactamente, Quintero, exactamente, Jesús el Quintero. loco, loco de la colina. Y el loco de la colina, y me remito a él, ¿no? Entonces hay muchas personas que al final tienen miedo de salir de ese vestidor por miedo a que la sociedad de alguna forma te señale con el dedo y te deje marcado de por vida. Mm. Muchísimas gracias, y nada, en breve nos volvemos a hablar. Pues cuando quieras, yo creo que a la gente le está gustando esto. Los comentarios del episodio anterior sin duda me dejaron esa evidencia. Dejarle la última idea a las personas de que estamos entrando en un tiempo. Voy a dar un mensaje muy pequeñito, con tu permiso, Tanto. segundos. Hace poco un youtuber, y yo mismo le dije a mi pareja, que se encuentra aquí presente, tú sabes que tengo un pequeño grado de evidencia, y le dije, me siento mal, siento que está viniendo hacia mí, y te lo juro ante lo más sagrado que exista, siento una energía como una boina negra muy poderosa que viene hacia mí, pero no es algo personal. A primeros días pensé que me iba a ocurrir algo, ¿no? Un accidente, algo malo, un enfrentamiento con alguien. Lo que siento ahora que está viniendo es algo más internacional, algo más mundial. Y coincide que me di cuenta de que hace pocas semanas se está divulgando en varios canales YouTube, en algunos de tipo de ambiente cristiano, que están difundiendo que a través de mensajes de la Virgen o de otro tipo de entidades estaríamos entrando en un terreno próximo o pronto, como se diría en italiano, a la aparición de lo que se llama en cinematografía el Omen, el anticristo. Yo no sé lo que va a ocurrir, pero sé que de aquí a 7, 8 meses va a ocurrir algo. No sé qué es, no veo una guerra, no veo otra crisis vírica, no sé lo que es. A lo mejor nos meten a todos en cárceles, o nos meten a todos en casa y no podemos salir en un año, o hay un control férreo policial militar de las calles. Yo siento que algo muy malo está viniendo. Algo va a ocurrir, no sé lo que es. A lo mejor es un asteroide, como dice JJ Benítez. Yo sé que algo malo está viniendo. Y estoy oyéndolo, estoy hablando con otras personas. Oye, ojalá me equivoque, pero es que inclusive te podría decir que mis átomos se mueven. Ojalá me equivoque y sea una impresión mía. Pero siempre que he tenido esto, ha pasado algo. Y ya creo que no es algo personal. No es algo personal. Es algo que está viniendo al planeta. Y creo que es mucha gente que está teniendo esa sensación. A mí me gustaría hablarlo con psíquicos y con gente que está en esto. Ahora mismo no estoy en contacto con muchos, pero te prometo que lo voy a mover, y me gustaría que tú lo movieras por tus círculos, en el sentido de ver, y lo hablan, concretamente hablan del mes de octubre, del mes de noviembre de este año. Jorge, aquí queda hecha o dicha esta profecía para octubre-noviembre. No eres el único. Yo siempre he dicho que lo he dicho en muchas ocasiones, entre 2024 y 2028 algo sucedería, algo grave sucedería. Mm. Y también esa es mi percepción, ¿no? Quizá tú apuntas más hacia finales de 2023, yo apunto a un rango más amplio. Hace muchos No años, lo no sé, sé no por lo qué. sé. Podría ser más tiempo, podría ser dos, Yo- tres años. no sé, yo hace muchos años, no sé por qué, hay algo que me dicen que entre 2024 y 2028 va a suceder algo realmente grave, Sí. que no va a ser una cosa de broma, no va a ser como lo de la guerra de Ucrania, no va a ser como No, no, no. este virus que nos azotó en 2019, que va a ser algo mucho más grave. En fin, ahí queda esta profecía, nunca mejor dicho, que tú lo acabas de hacer ahora. Y yo hace ya muchos años que digo, entre 2024 y 2028 algo sucederá. Jorge Ramón Valle, muchísimas gracias, amigo mío. Y tenemos que hablar en profundidad de teología, porque este es un tema que hace Me mucho gustaría tiempo mucho. que, es un tema, Jorge, que hace mucho tiempo que no oigo que se trata en ningún medio prácticamente. Mm. ¿Te da vergüenza? Y ¿Da claro, vergüenza? y es el gran olvidado, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que hablar de teología. Y la teología, evidentemente, pues es un piano de muchísimas teclas. Sí. Y me gustaría desgranarlo contigo, porque bueno, además ya sabes que compartimos muchas cosas, no hace falta decirlas aquí, hemos compartido Afortunadamente. muchísimas cosas, y pasadas, presentes, y seguramente compartamos muchas más futuras.
y por lo tanto, Jorge, aquí estaremos para irlas contando y evidentemente pues para compartirlas y que las personas que nos ven y que nos escuchan pues también puedan sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, Jorge, por todo. A vuestra disposición, hasta siempre. Gracias.